me gusta tocarlo hasta que ya tenemos todas las bases bien establecidas y que ya tenemos los procesos normales claros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la mañana aparecieron unos términos que se habían revisado con el otro grupo de cátedra que eran, ¿cómo se llama? El apego y vínculo, ¿cierto? ¿Ya? Y eso nosotros los vamos a estar utilizando como procesos de aprendizaje. En el fondo nosotros aprendemos por imitación. Hay diferentes procesos de aprendizaje y diferentes teorías del aprendizaje en general, ¿ya? Una de las que más nosotros utilizamos son las teorías que maneja Piaget. Les voy a mandar esta información, ¿ya? Yo creo que ahora durante el fin de semana les voy a mandar así como un punteo de toda la materia que tienen que ir revisar, que tienen que ir revisando. Por mientras, me interesa que se vayan quedando con algunos conceptos generales. Por ejemplo, este esquema, cada una de las zonas, ¿ya? Hitos de desarrollo motor, los reflejos, ¿ya? Y eso lo vamos a ir revisando para la cátedra, ¿ya? Entonces, dentro de todos estos procesos de aprendizaje se involucra parte de los reflejos que vendría siendo así como la programación de base que nosotros traemos, ¿ya? O actividades que son de imitación, como por ejemplo si yo veo a alguien, que era uno de las cosas que salió en el laboratorio durante la mañana, que vi uno de ustedes, no sé si estará acá, que contaba que él se saltó el gateo, que tenía hermanos mayores y que así como que se saltó el gateo y empezó a caminar al tiro, ¿ya? Entonces ese tipo de patrones es porque el entorno está muy acompañado de esa acción, ¿se entiende? Yo llego, imito a mis cercanos durante estos procesos de desarrollo, ¿ya? Eso no quiere decir que sea bueno o malo, en el fondo van a ser patrones de movimiento o conductas aprendidas dependiendo del entorno, lo que me va a facilitar poder ser parte de ese entorno, ¿ya? Pero hay algunas patologías donde yo no tengo, por ejemplo, un entendimiento de ese contexto, ¿ya? O de estas formas de participación. ¿Hay alguien afuera? No, es que el camino era pasó. Pero le avisaron que era acá. Sí. ¿Sí? Sí, le di grupo. Ahí les digo. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Que restringen esta participación social, ¿ya? Entonces, ahí es, o sea, en el momento en que esto se detecta, hay que trabajarlo. Primero hay que identificar por qué se está generando este retraso o esta diferencia en la actuación, en la comunicación, que pueden ser temas culturales, sociales, fisiológicos, pueden venir de un daño de base, ¿ya? Pero hay que poder identificar qué es lo que, qué pasó, ¿ya? Entonces, si yo les presento este mapa, ¿ya? Y les pregunto por el lóbulo frontal, ¿qué acciones yo tengo asociadas al lóbulo frontal? ¿Está fresquito, no? La planificación del movimiento. ¿Ya? Planificación, ¿ya? Más, o sea, tanto del movimiento como de otras actividades, ¿ya? Entonces acá tengo la planificación. ¿Qué más? Lóbulo frontal. ¡Wow! Me lo acaban de entregar. Ya. ¿Qué más? ¿Ah? Emociones. ¿Ya? En la parte, en el área motora. Movimiento, ¿ya? Entonces acá nos quedamos en la parte motora, ¿ya? Y en la somatosensorial. ¿Ah? Tacto. ¿Ya? La parte sensitiva, ¿cierto?
Lóbulo parietal. Gracias. ¿No sentido? No necesariamente la vista, ¿dónde está? Ah, en el occipital. ¿Ya? Cerebelo. ¿Qué hace? Coordinación de movimiento. Coordinación. Perdón por mi letra libre, horrible. Temporal. Audición. Bien. Estímulo. Memoria. Estímulo. ¿Quién dijo estímulo? ¿Qué es un estímulo? ¿Un sonido puede ser un estímulo? ¿Un olor puede ser un estímulo? Entonces, ¿cómo yo clasificaría un estímulo? Vendría siendo un elemento externo. Ya, que va a ir por vías aferentes, ¿cierto? Luego el temporal y parietal. Sensitivo. Ya tenemos la corteza sensitiva, ¿y qué más? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Ah? A ver. Revisemos. Lóbulo, Broca. procesamiento, integración sensorial, ¿ya? Y cognición espacial. ¿Ya? Entonces, acá ya teníamos la parte sensorial. Tenemos integración, esto es importante, y ¿cómo se llama? Percepción espacial. ¿Ya? Cómo yo me desenvuelvo durante, en el entorno. Todas estas me generan una respuesta o me reciben una respuesta. En el fondo, la interacción que yo tenga con el medio va a estar modulada por el entorno. A mí me gusta, ¿cómo se llama? Visualizarlo como que fueran sensores. Aquí nosotros tenemos, pensando en un vehículo, por ejemplo, acá nosotros tenemos la computadora. Los nervios vendrían siendo los cables y tenemos efectores, que son la musculatura, y tenemos sensores, que podrían ser, por ejemplo, la vista, el oído, que me indican en qué posición estoy. ¿Ya? Pero esto se tiene que ir trabajando de a poco. ¿Ya? Entonces, a medida de que un estímulo se va repitiendo y la respuesta de que este estímulo me genere, yo voy a aprender si es que este estímulo es bueno, es malo, me es indiferente, ¿ya? Y en qué grado lo puedo soportar o cuánto, ¿cómo se llama? Cuánto lo puedo necesitar, dependiendo de la etapa de vida. ¿Ya? Entonces, esto viene igual con una programación de base. ¿Cuál vendría siendo mis primeras necesidades fisiológicas? Lo habíamos conversado en la clase anterior, que eran respirar, el tema de la alimentación y protección, ¿cierto? Tengo reflejos que me van a asegurar estos procesos, por ejemplo la alimentación. Tengo reflejos de succión y eso lo tengo que ir desarrollando en el camino para que después esto se transforme en alimentación. Tengo reflejos posturales que esos se van a traducir en movimiento. ¿Ya? Y todo esto viene, ¿cómo se llama? Hay algunas de estas características que vienen como de nacimiento de forma congénita, ¿ya? Instintivas, y otras que se van desarrollando. Por ejemplo, no sé, por la parte del razonamiento, ¿ya? Nosotros no tenemos un gran desarrollo de la corteza motora hasta pasados los 15 años, ¿ya? Entonces, que esto es como lo último en desarrollarse en la corteza prefrontal, yo no puedo esperar que un niño tome una decisión razonable, ¿ya? Así como criteriosa, sabiendo que esto no está desarrollado, pero sí tengo otras zonas que tienen un desarrollo, ¿ya? O que yo puedo generar, por las cuales yo puedo ir generando así como hitos, como metas, ¿ya?
¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Ya. Ahora, en la niñez, todas estas conexiones están todas así. ¿Ya? Están todas una contra otra. Pero hay teorías que se plantean que son las etapas de la poda neuronal, donde se empiezan a cortar conexiones. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué se les ocurre que yo podría cortar cableado? Si la conexión neuronal es importante. Por información innecesaria. Por ejemplo, ¿ya? O para volver más rápida una vía de comunicación. ¿Ya? Entonces, yo tengo que un estímulo está llegando desde aquí. ¿Ya? Y lo tengo que procesar un estímulo táctil, por ejemplo, en la corteza somatosensorial. ¿Me sirve que ese estímulo dé esta vuelta y llegue acá? ¿O me sirve que llegue directo? Me sirve que llegue directo, ¿cierto? Entonces, en los procesos de poda neuronal hacen eso, van generando una selección, ¿ya? Entonces yo voy favoreciendo vías para que estas sean más rápidas. Por eso el ideal en los niños es poder generar diferentes tipos de actividades para que todo esto se vaya desarrollando en conjunto, ¿ya? Me interesa que tenga una base. Por ejemplo, en los más chiquititos llegan y hacen alguna actividad de ritmo. ¿Ya? Vaya más lento. Vaya más rápido. ¿Ya? Que sepan realizar y que sepan discriminar ese tipo de actividades. Si en el resto de la vida no lo usan, no me interesa. ¿Ya? Porque eso va a depender de los gustos y de las capacidades de cada persona. Pero la base, el camino de cómo se está generando eso, ya está sentado. ¿Se entiende? Entonces, con eso nos encontramos después con situaciones como, por ejemplo, no sé, con personas que son ciegas de nacimiento, que no tienen un patrón de carrera o de salto. ¿Ya? Uno le pregunta, ya, corre, y zapatean en vez de correr, ¿ya? Porque no tienen ese input y quizás nunca se les generó la estimulación. ¿Ya? En cambio, una persona que quedó ciega después estando adulta, ¿ya? Que sí adquirió en la niñez ese patrón de movimiento y después, claro, no puede ver, pero sí lo puede realizar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿queda claro lo de la poda neuronal? ¿Sí? Es un proceso de selección para poder reducir los caminos de carrera. Ahora, entre paréntesis, ¿han escuchado hablar de autismo? ¿Sí? Una de las teorías que más se usa con respecto al autismo es que estos procesos de poda neuronal o no se realizan o se realizan de forma ineficiente. ¿Ya? Entonces, al final tengo el mismo problema. No se realizó y tengo un estímulo de entrada que llegó y se dio toda esta vuelta para poder llegar acá. ¿Ya? No es eficiente, me llega con atraso, me llega con interferencia en otras áreas y puede llegar más intenso o más suave. ¿Ya? Y la intensidad del estímulo yo también la voy trabajando. Nosotros, nuestro entorno está adecuado a nuestras necesidades. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a otro entorno donde no, ¿cómo se llama? Las condiciones no acompañan. Condiciones de sonido, de luz, de temperatura, por poner un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer automáticamente el cuerpo? ¿Ya? A nivel de organismo, ¿qué les pasa? Si tienen frío, ¿qué les pasa? No. Esa es una respuesta. ¿Ya? O sea, es una acción que tú tomas de forma consciente, ¿ya? Buscar así como abrigo, ¿ya? Pero en primera, ¿qué le pasa al cuerpo? Pierde temperatura, tenemos una respuesta fisiológica normal que es tiritar, ¿cierto? Y eso a largo plazo igual genera estrés, ¿ya? Si tienen hambre, ¿qué les pasa? ¿Ya? Se ponen idiotas, ¿ya? Se ponen rabiosos. Si tienen sueño, ¿qué les pasa? Si hay ruido de afuera,
¿Ya? Cancelen la clase. Entonces, en el fondo, nosotros siempre vamos a estar buscando tener así como un... estar en una zona neutra, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y en el caso, puntualmente del autismo, ¿ya? Tenemos este aumento o disminución de la percepción de un estímulo en particular. Entonces, ¿cuáles son los sentidos de los que nosotros dependemos? ¿Ya? Olfato, el tacto, ¿ya? Audición. Vista, ¿ya? ¿Cómo no te acordé? Estaba ¿Qué escuchando y no me más? acuerdo. Ah, ¿Hay algún otro? ¿Ya? 5 sentidos básicos. ¿Ya? Y dentro de esto también se puede tomar en cuenta el equilibrio, ¿ya? Dependiente del oído, ¿ya? Se puede tomar en cuenta, por ejemplo, la propiocepción, ¿cierto? ¿Qué era la propiocepción? Saber dónde está mi cuerpo, en qué posición, ¿ya? Ahora, todo esto yo lo voy modulando a medida que va pasando el tiempo, que voy tomando conciencia de ciertas acciones, ¿cierto? Y se va entrenando, se va trabajando. Entonces tomemos uno de estos. Cualquiera. ¿Cuál? gusto. ¿Ya? Muy diferente. Gusto, escuche primero. ¿Ya? El gusto es uno de los primeros que se desarrolla porque es nuestra principal comunicación con el medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la guagua? Lo primero que pesca, se lo mete a la boca. ¿Ya? Buscando sabores también. ¿Ya? Entonces, parte de la participación con el entorno, con los cuidadores, con los papás, es que estos proporcionen comidas que sean seguras para que no se enferme, ya para asegurar supervivencia, pero también que la guaguita en este caso vaya discriminando. Oye, ¿saben que esto me gusta más? Oye, esto me gusta menos. ¿Ya? Y volviendo al caso anterior del autismo, ¿ya? Yo puedo generar un aumento de la cantidad de conexiones con respecto a un sentido o disminuir la cantidad de conexiones. Entonces, si yo, por ejemplo, les dijera, tengo una línea, o sea, tengo así como una escala. Esto es lo normal, ¿ya? Lo del medio es lo normal, lo que nosotros manejamos con respecto a la percepción, ¿ya? Si yo el estímulo lo aumento, ¿ya? Tengo un estímulo más fuerte, ¿qué podría generar en ustedes? ¿Ah? Molestia, Sensibilidad. incomodidad, sensibilidad, dolor. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo tengo un estímulo más bajo? ¿Escuchan eso? Hagan eso. Emite sonido, ¿cierto? Sí. Hagan eso. ¿Se escucha? Es un estímulo muy bajo. ¿Ya? O sea, lo que tiene en la mano más áspera. Pero entonces, si yo tengo un estímulo muy bajo, ¿ya? No es suficiente como para poder generar una respuesta. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces tenemos primero la intensidad del estímulo. Y ahora, por otro lado, ¿qué pasa si mi umbral, ¿ya? Está aquí? Un estímulo normal, ¿qué va a generar? Un sobreestímulo. ¿Y qué pasa si yo hago esto? Creo que este estímulo me mato. ¿Ya? ¿Ya? Estoy acá, ¿cierto? Ahora, al revés.
¿Qué pasa si yo tengo este umbral? Necesito un estímulo muy fuerte para poder lograr mi respuesta. ¿Qué pasa con un estímulo normal? No lo percibe. Acá, menos. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde va? Entonces todo esto se puede ir trabajando, yo puedo ir mejorando mi umbral para tener un rango más amplio o para poder ir soportando uno que otro estímulo, ¿ya? Guardando las proporciones siempre, no sé, porque una persona que llegue y tiene disminución del tacto no le voy a estar pegando, ¿ya? Siempre tratando de mantenerlo dentro de los parámetros normales, ¿ya? Pero esto, ya esta percepción del estímulo va a estar modulada según la cantidad de conexiones que tenga la persona hacia cierta área también, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el chiste de esta cuestión? Yo no tengo una alteración en, por así decirlo, el sensor, no tengo una alteración en el ojo, no tengo una alteración en la nariz, o sea, claro, en la nariz, en la lengua, sino que la alteración está acá, en cómo se está recibiendo el estímulo, ¿ya? Y en cuántas neuronas están realizando ¿cómo se llama? Este procesamiento de información, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en primera instancia. Aprovechamos estos procesos de poda neuronal, ¿ya? Y vamos guiando un poco toda la actividad que se va a desarrollar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Estamos bien. ¿Ya? Vamos a probar acá. Sí. ¿Ya? Y ese, chao. Ya. Ahora, en términos de aprendizaje, ¿ya? Y del aprendizaje motor en particular, la teoría del entrenamiento, por lo menos, pensando en personas así como niños que ya están en etapas deportivas o adultos, la teoría de entrenamiento hablan sobre el perfeccionamiento de un movimiento en 10.000 repeticiones, ¿ya? Si una persona logra hacer un sexto, ¿ya? Tiene que hacer 10.000 veces ese gesto para yo considerar que es bueno o llamarlo perfecto, ¿ya? Lo mismo con todos los patrones, pero hay otras consideraciones. Por ejemplo, los niños aprenden muy rápido y aprenden por imitación, eso por un lado, y hay otras actividades como el juego que reducen estos tiempos de procesamiento de información, ¿ya? Entonces combino esta capacidad que tiene el niño de absorber, ¿ya? Con una actividad llamativa, ¿ya? Y nos vamos por un tubo en todos estos procesos de aprendizaje motor, por lo menos, ¿ya? Pero el cerebro, así como les mencionaba, que tiene diferentes conexiones, esta información va pasando por diferentes áreas, ¿ya? Vamos ahí, ya. Entonces, tenía las áreas motoras y somatosensorial, ¿ya? Si yo recibo un estímulo, el cuerpo tiene que ser capaz de discriminar si este estímulo me sirve o no, si lo quiero o no, ¿ya? Primero tengo que percibir, pensando que es la parte táctil, ¿ya? Entonces, recibí, tengo una piedrita en el zapato, me incomoda, genero una acción, ¿ya? Pero esto también va a estar modulado por otros aspectos, como por ejemplo puede ser la parte emocional, ¿ya? Y esto, por ejemplo, en paciente adulto se ve mucho. Si yo tengo una hipertonía, ¿ya? Un aumento del tono, y tengo una persona que está enojada, que está triste, que está lo que sea, ¿ya? Que no está tranquila, ese aumento del tono se me va a disparar, ¿ya? Entonces,
también tenemos que considerar dentro de todos estos procesos de neurorehabilitación que, que el ambiente y los agentes estresores pueden alterar el proceso de aprendizaje. Lo ideal es que la persona esté concentrada al 100% en la actividad, ¿ya? Pero estos procesos de concentración también varían dependiendo de la edad, ¿ya? Si la persona, o sea, mientras más chiquitito, menos tiempo. ¿Y en qué otra condición creen ustedes que se puede presentar esta disminución de la concentración, de la atención? En un déficit atencional, ¿ya? ¿Qué otra condición? Hiperactividad. ¿Ya? Por lo general van de la mano. ¿Cuál otra? No necesariamente. Están los hiperfocos en autismo. Se sobreconcentra. No sé cómo no se funden. Un déficit intelectual. Puede ser. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ahí lo ideal es trabajar con alguna actividad llamativa en periodos cortos, pero efectivos, logrando hacer esta, ¿cómo se llama? Este integro de información lo más efectivo posible. ¿Ya? Entonces, hablamos sobre proceso psicoemocional del aprendizaje también, ¿ya? Y ahora vamos a revisar diferentes líneas, ¿ya?, de aprendizaje. Entonces, vamos de nuevo. Estas sí nos pegan hoy, ¿ya? Van a elegir una rama, busquen por mientras, ¿ya? Teorías del aprendizaje motor, ¿ya? Pueden elegir cualquiera, coordínense entre todos, ¿ya? Van a elegir cualquiera menos las de Piaget, ¿ya? Cualquiera menos la de Piaget, ¿ya? Para que conozcan el resto también, ¿ya? Entonces, 3 o 4 máximo, ¿ya? Los grupos de 3 o 4 máximo, ¿ya? Y van a hacer un pequeño desarrollo de la teoría del aprendizaje, de esa teoría del aprendizaje en específico, en qué consiste, ¿ya? Y si es que toma en cuenta, y qué aspectos toma en cuenta, así como solamente la parte motora, solamente la parte emocional, solamente el lenguaje, ¿ya? Lo que sí ahora tiene menos tiempo, ya. Coordínense de todo, no se puede repetir. ¿Teoría refleja? Ya. Ya. En base a teorías del aprendizaje. Ya, no necesariamente motor. Amplio. La teoría de Adams, nosotros. Teoría de Adams, ¿ya? No sé, tampoco sé. ¿Cuál eran ustedes? Era Fitz. Nosotros, ¿cómo se dice? ¿Ah? El mismo. Sí. Sobre más que nada el proceso de retroalimentación. ¿Ya? Sería una teoría que se basa más que nada en lo motor, ya que encontramos un ejemplo que sería si una persona toma un vaso y se le cae, ¿Ya? como que se programa para la próxima vez hacerlo de manera distinta, de tal manera que no se le vuelva a caer, o sea, no se repita como el error. El evento. Eso, el evento. ¿Ya? De nuevo, ¿cómo partía el enunciado? Eso, Una retroalimentación.
¿Ya? En el fondo, ¿por qué se los pedí así como tan al voleo? Porque de ahí vamos a ir sacando conceptos para analizar el proceso de aprendizaje en general. Si yo llego y me caso con una de estas, estoy limitando algunos aspectos que no se consideran. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de armar un concepto más general de cuáles son los aspectos que están involucrados en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Más global, ¿ya? Ahora, dentro del ejemplo del vaso, ¿qué comprende el hecho de que se le haya caído el vaso y de que después no quiera que se le vuelva a caer el vaso? ¿Ya? ¿Qué tengo que tener yo, aparte de un vaso? ¿Cómo se llama? Para que esa sea mi intención. Como lo de las fiestas. Entendí. ¿De? Dale, amiga, dale. De que está mal hecho, que quiero corregirlo. Es de eso trata, de que la corrección de la memoria para ¿Ya? una disminución de errores. No necesariamente que la acción en sí sea mala, sino es la corrección del error, ¿ya? Y de la intención de no querer que se produzca ese efecto, ¿ya? Entonces acá hablamos de una intencionalidad. Intención, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más le aparece? Dice, corrección de la memoria perceptiva. Memoria perceptiva, ¿ya? ¿Y cómo se vincularía eso al aprendizaje? Que esa podría servir para la corrección del movimiento, sino que ahí buscaba desarrollar, o sea, se le caía el vaso, entonces ahí entraba en la función la memoria perceptiva, donde esta buscaba corregir el siguiente movimiento para que no volviera a suceder. Bien. ¿Ya? ¿Algo más? ¿No? No, ¿Ya? eso era como el principal. Dale. Teoría refleja. Dale. Explica que. Espera. Que la conducta motora de un niño tiene su base en los reflejos innatos, automáticos y estereotipados, y que estos aparecen a medida que sale algo. Ya, alto. ¿Qué fue lo primero que dijo él? Que los reflejos tienen, o sea que la conducta motora tiene su base en Alto, los reflejos. alto, de a poco. Conducta, ya. Ya, ¿qué más? Dale, sigue. Vamos, de poquito. Conducta motora, ya. Tiene su base Ya. en innatos, automáticos y estereotipados. ¿Qué vendría siendo? Actividad refleja, ¿cierto? ¿Se mencionó eso acá? Ya, dale, ¿qué más? Y que estos son el resultado de estímulos externos o internos. Ya, hay una palabra que se te saltó ahí. Dale de nuevo. Dilo de nuevo. Lento, tranquilo. Que son innatos, automáticos, estereotipados. Ya. Léelo tal cual. Dijo eso la primera vez. ¿Mencionaron eso acá? No. Ya. Entonces, en el fondo, el aprendizaje va a ser en base a la actividad refleja que ella tenga. ¿Es un reflejo recibir algo? Si yo le lanzo el lápiz, ¿es un reflejo recibirlo? Sí. No. ¿Lo recibo así? ¿O el balón lo recibo así? No, es como que. Entonces, recibir un balón vendría siendo un reflejo, ¿no? De repente patear sí, ¿ya? Pero esa actividad motora más compleja, ¿cuadraría acá? No, ¿ya?
Dale, ahora, la segunda parte, perdón. Y tenemos un ejemplo que coloca. Por ejemplo, que indica, bueno, todo esto sale en Chellington, que al nacer, si nosotros le colocamos el dedo a un niño y hace el reflejo de la presión palmar, indica que esto sería el inicio del control motor a nivel de lo que sigue la mano. ¿Ya? ¿Ya? Y eso después desencadena otro tipo de procesos de aprendizaje. Primero partimos con algunas actividades que son reflejas y eso después lo tenemos que trabajar como algo intencionado. Fitz. ¿Está bien escrito eso, no? ¿Es así? ¿Tal cual? Con 2T. ¿Dos T y con Z? No sé. El modelo de Fitz describe la adquisición de habilidades motoras a través de 3 etapas: la cognitiva, la asociativa y la autónoma. En la cognitiva, Cognitiva, asociativa y... autónoma. ¿Ya? La etapa cognitiva tiene como objetivo comprender la tarea Bien. o habilidad que se está aprendiendo. Las características de esta etapa es que el individuo debe entender lo que necesita hacer ¿Ya? y cómo, lo que le implica un alto nivel de atención y concentración. Esta es una fase de mucho pensamiento y poco desempeño. ¿Ya? Después está la etapa asociativa, que el objetivo de esta es perfeccionar la habilidad motora y refinar la ejecución, minimizando errores. La característica de esta, el aprendiz empieza a asociar la acción con el resultado esperado, la práctica constante y la retroalimentación. Los movimientos se vuelven más fluidos y eficientes. ¿Ya? Después está la etapa autónoma, que el objetivo es lograr que la ejecución de la habilidad sea automática y no requiera de atención constante, lo que permita al individuo realizar la tarea de manera eficiente y consistente. ¿Ya? Tiene como característica el movimiento se vuelve ya fluido, preciso y se puede realizar con la misma atención requerida. Claro. Porque la habilidad se internaliza tanto que se puede ejecutar incluso mientras se realizan otras tareas. Esto lo vamos a cambiar para arriba. ¿Ya? Entonces, se habla de una teoría de aprendizaje motor, se cierra en eso, ¿ya? Aprendizaje motor, que conlleva estas 3 etapas: la cognitiva, la asociativa y la autónoma, ¿ya? ¿Dónde han visto este proceso ustedes? A nivel consciente es como lo más normal. ¿Dónde han visto ese proceso? Por ejemplo, ¿ya? Cuando la gente aprende a manejar, que primero empiezan como muy nerviosos y después se dan que ¿Ya? Después uno va manejando y va conversando, va manejando algunos otros irresponsables con el teléfono. ¿Ya? Lo normal es verlo en procesos estructurados como el deporte. Y ahí vieron un detalle. En la parte asociativa, ya en la etapa asociativa, ya se establecen cantidad de repeticiones, que era lo que yo les hablaba en un principio. Mientras más repeticiones, el movimiento se vuelve más eficiente. ¿Ya? Cuando lo vuelvo eficiente, lo vuelvo automático. ¿Cierto? ¿Ya? Y después, ya en la parte autónoma está automática, entonces eso nos permite a nosotros poder estar desarrollando otro tipo de cosas. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, no sé, porque ya tengo un par de años trabajando, puedo estar dándole la indicación o haciendo un conteo de repeticiones de la persona y por mientras estamos conversando. ¿Ya? Y en primera instancia uno está concentrado, así, no tengo que contarle las repeticiones y le hablan y se distrae. ¿Se entiende? Todos esos procesos son extrapolables a otras actividades. Aquí se centra solamente en la parte motora. ¿Ya? Schmidt. Dice que es un modelo de aprendizaje motor que postula que en lugar de memorizar los coordenados motores específicos, los individuos desarrollan reglas generalizadas. ¿Ya? Para tipos de movimientos. ¿Ya? Y funciona en base al aprendizaje
¿Ya? Que es la fase inicial, que es la cognitiva. El individuo recopila datos, procesa la información y toma decisiones. ¿Ya? Proceso de generación de esquema. A través de la práctica variada, el individuo detecta patrones comunes y lo internaliza, formando esquemas. Transición a circuito abierto. Los movimientos rápidos se realizan en circuito abierto, donde no hay tiempo para la retroalimentación sensorial, lo que requiere automatismo y la aplicación de los esquemas. Y la última es la adaptación y flexibilidad. Es un esquema que se aplica a nuevas situaciones, demostrando la capacidad de generalizar y adaptar el movimiento aprendido según los distintos contextos. Ya, el tercer punto, ¿cuál era? Transición a circuito abierto. Este está interesante, está un poquito más complejo, ¿ya? Entonces, se habla sobre una teoría de aprendizaje, de nuevo motor, ¿ya? Pero en estas primeras etapas yo permito que esta persona tome razón de lo que está haciendo y de cómo lo está haciendo. Ahora, ¿de qué depende esto? De nuevo, estamos acá, ¿ya? Entonces, dentro de esta teoría necesitamos que la persona pueda procesar el cómo está haciendo la actividad, ¿ya? Para ir buscando alternativas. ¿En qué deporte podríamos integrar esto? ¿Ya? Actividad deportiva, pensando en que es como lo más común. Si yo hablo del fútbol, pero hablo de la patada, ¿se puede usar esto? ¿Sí? Ya, un movimiento más mecánico, yo necesito precisión. Yo me iría más por acá. Pero ¿qué pasa en el fútbol igual con una jugada estratégica? Tengo que resolver, ¿cierto? En el momento. Porque la conformación del equipo contrario va a cambiar. Ahora sí, tengo una situación más compleja en la que tengo que adaptar mi respuesta al contexto. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Bien? Última. Banduro, la parte social. Es una teoría psicológica y de aprendizaje que explica cómo las personas adquieren nuevas conductas, habilidades, principalmente a través de la observación e imitación de modelos en su entorno social. A diferencia de las teorías anteriores, se planteaba que el aprendizaje solo ocurrirá mediante experiencias directas o ensayos y errores. Bandura destacó lo importante del aprendizaje que es vicario o observacional. Y los cuatro procesos que tenía era atención, retención, reproducción y motivación. ¿Ya? Atención, retención, Reproducción y motivación. atención, retención, reproducción Y motivación. y motivación. Y es el concepto es de determinismo recíproco que indica que el comportamiento de la persona, su ambiente y los factores personales como condiciones y motivaciones que se influyen mutuamente. Esta teoría tiene relevancia en el aprendizaje motor porque explica cómo las personas pueden aprender habilidades motrices viendo y observando a otros sin necesidad de prácticas directas inicial, lo que puede acelerar. No, no, no. No voy a nada. Está bien. Está bien. Dale. ¿Qué parte quedó? Un ejemplo, El ejemplo, dale. Uno de los experimentos más conocidos para demostrar esta teoría es el experimento del muñeco Bobo, que demostró cómo los niños aprenden conductas agresivas imitando modelos amigos. Ya.
Sigue siendo aprendizaje, ¿ya? Pero, y tenemos procesos muy similares a lo que describieron en los otros modelos, que podría ser la atención, la retención, ¿ya? Razonamiento, a ver dónde tenía, por acá, ¿ya? Que tenía estos procesos de retención, ¿ya? Una reproducción de la acción, pero es social, ¿ya? No es motor, pero es aprendizaje igual. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que yo necesito para poder integrar la información? Y eso apareció aquí. Una motivación. Si no me llama la atención o si no me veo en la necesidad de, no integro. No aprendo, no integro, no me interesa. ¿Ya? Con razón dicen. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, de aquí, ¿qué podemos desprender? Que primero necesitamos una motivación, ¿ya? O un estímulo externo para poder identificar ¿cómo se llama? Si es que necesito o no generar una respuesta, ¿ya? Después, por acá, por ejemplo, hablaba de la observación. ¿Puedo aprender en base a la observación? Sí. Sí. Imitando, ¿ya? Eso se puede integrar a cualquiera de estos modelos. Retención, esto ya va a depender de las capacidades de cada persona, ¿ya? Y de la atención que se le haya estado poniendo a la actividad y de la motivación. Si yo estoy motivado, voy a retener de mejor forma. Y dependiendo de mi nivel cognitivo de entendimiento, yo puedo retener un concepto más amplio o puedo retener más detalles de un proceso en particular, ¿ya? Es la típica de los cabros chicos que llegan y les hacen, no sé, les hacen ese juego. ¿Ya? Ahí, ¿ya? Hacen eso, ¿ya? Y claro, hace como que, ¿qué pueden embarrar? Pero hay algunos más grandes que entienden el proceso, ya están más pendientes del detalle, de qué es lo que pasó, ¿ya? Entonces va a depender de cada uno de los casos. ¿Ya? ¿Qué actividad quiero aprender? ¿Qué actividad quiero integrar? ¿Es algo de protección? ¿Es algo reflejo? ¿Ya? Entonces, si es algo así, podría ser, ¿cómo se llama? Una teoría de reflejo, ¿cierto? Y con eso solucionamos. ¿Es alguna actividad conductual de participación? Me voy a la teoría social. ¿Ya? Es una actividad motora, me voy a la, por ejemplo, a la Schmidt, ¿ya? Pero en el fondo lo que yo requiero para poder integrar esa información está disuelta entre todas estas, ¿ya? No se olviden de que la parte emocional emocional y hormonal juega un papel importante en los procesos de aprendizaje. Después la parte de las hormonas la vamos a revisar después, ¿ya? ¿Por qué? Porque con eso yo genero un aprendizaje significativo. Si no es significativo, ahí queda y después se me olvida, ¿ya? En cambio, en el momento en que ustedes llegaron y trataron de asaltar, le pusieron la cuchilla, nunca más se les olvidó. ¿Por qué? Porque las emociones se les dispararon. Y eso queda asentado en la cabeza, ¿ya? ¿Dudas? ¿No? Bien. No, stop. La foto. Sí. Ay, no. ¿Ah? El truco,